Desde su creación en los cómics en 1941 hasta el día de hoy, la superheroína más popular del mundo sigue siendo una poderosa princesa amazona, con su lazo dorado de la verdad, empoderamiento femenino y el amor por la humanidad. Su identidad y sus logros son conocidos en todos los rincones del planeta, pero la verdadera identidad de su creador, Charles Moulton, no todo el mundo la conoce. La respuesta es simple y algo ingenua. La identidad secreta de Charles Moulton es la que el profesor de psicología William Moulton Marston usó como seudónimo, como una forma de distanciar su profesión académica de su obra de cómics. El profesor Marston recibió su educación en Harvard y obtuvo su doctorado en psicología en 1921. Marston también era feminista. En una entrevista en 1937 con el New York Times, declaró que las mujeres se harían cargo del gobierno del país política y económicamente. Creía que las mujeres eran superiores a los hombres porque no eran tan violentas o codiciosas como el sexo masculino. Él predijo que en los próximos 100 años el mundo se convertiría en un matriarcado. Marston era una mente brillante y capaz, pero no era el único propietario de la identidad de Charles Moulton o responsable de crear a la Mujer Maravilla. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. La esposa del profesor Marston, también psicóloga y feminista Elizabeth Holloway, era una intelectual en muchos temas. Es considerada una colaboradora de una de las creaciones más grandes de los cómics. La prueba del detector de mentiras nunca se hubiera creado sin las brillantes observaciones de Elizabeth, que notó que cuando se enojaba o excitaba, su presión arterial aumentaba. La invención colaborativa de un detector de mentiras sirvió de inspiración para la herramienta de oro de la Mujer Maravilla, el lazo mágico de la verdad. Dando clases en la universidad, el profesor Marston conoció a la bella y joven estudiante Olive Byrne, sobrina de la pionera del feminismo y el control de la natalidad Margaret Sanger. Trabajó con el profesor Marston en un proyecto de comportamiento psicológico en los juegos de poder utilizados en las hermandades universitarias femeninas de la época, para explorar el dominio y el liderazgo en aquellas mujeres. Olive Byrne se casó con William K. Richard en Los Ángeles el 21 de noviembre de 1928, a los 24 años. Tomó el apellido de su esposo y se convirtió en Olive Richard. Su primer hijo nació en 1931 y su otro hijo en 1932. Pero solo había un problema. William K. Richard nunca había existido y el padre de sus hijos era naturalmente William Marston. Es decir, con el tiempo, Olive se involucró sentimentalmente con el profesor Marston. Aceptó conocer a su esposa Elizabeth, conocedora y consentidora del triángulo amoroso emprendido por su marido. Eventualmente vivirían juntos, y cada mujer tuvo hijos con Marston, de su unión poco convencional. La cual se cree inspiró y dio forma a la mente abierta de la Mujer Maravilla. Se dice que el profesor Marston usó un par de pulseras que Olive usaba con frecuencia para inspirar a las que se convertirían en los accesorios a prueba de balas de la Mujer Maravilla. El profesor Marston tuvo la idea para una nueva clase de superhéroe que conquistaría no con la fuerza bruta o potencia de fuego, sino con otra clase de poder, la inteligencia emocional, relacionado con los sentimientos y el amor. Elizabeth estuvo de acuerdo y dijo que en realidad una mujer sería perfecta para procesar este tipo de poder. Sus teorías hablaban de que el cerebro de la mujer tiende a ser más empático, intuitivo, colaborativo y ejerce mayor autocontrol que los hombres. Una mujer con la misma fuerza física que Superman, pero con todo el encanto y cualidades de una mujer, llamándola al principio Suprema, la Mujer Maravilla, suprimiendo poco después Suprema y quedando solo Wonder Woman por exigencias del editor Sheldon Mayer.
que decidió que las palabras Supreme y Superman sonaban demasiado igual. Marston rescató el mito griego de las Amazonas para darle un origen a Wonder Woman. Como él mismo dijo, el arquetipo de sumisas y sensibles no describen realmente a la mujer. Las mujeres deben ser poderosas en sí mismas, independientes, fuertes, pero femeninas, autosuficientes y amantes de la paz. Ellas deberían gobernar el mundo. Y así recreó el mundo utópico de las Amazonas. Las dota de tecnología, como el famoso jet invisible, con el cual quería dejar claro que una mujer podía ocuparse de cualquier tarea profesional hasta entonces atribuida solo a los hombres, como el de pilotar, como nadie, su propio avión. En sí mismo, todo esto es una alegoría a todas las mujeres que quedaron para sacar a la sociedad adelante mientras los hombres estaban en la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, Wonder Woman no era para el entretenimiento de los soldados, como algunos afirman, sino para la inspiración de las jóvenes y mujeres en aquellos tiempos de guerra, que ellas también podían ser parte activa de la sociedad. Desarrolla la psicología de los villanos, como la de Cheetah, con una profundidad poco habitual para esos tiempos. Te dejo en la parte superior el origen de Cheetah de Marston, Priscilla Rich, donde hago reseña de su llamativa psicología. Marston se valió de sus estudios y teorías psicológicas para desarrollar a sus personajes. Aunque muchos se empeñan en solo relacionar a Wonder Woman con la propia vida sexual del autor, y al mismo tiempo con el sadomasoquismo y el bondage, según expertos, son una lectura demasiado perspicaz, trivialmente sensacionalista, ya que ninguno de los protagonistas del triángulo amoroso de Marston hablaron sobre la realidad de su vida íntima. Y la verdad es que sus estudios, el llamado DISC, es decir, dominancia, influencia, sumisión, estabilidad y conformidad a las normas, se sigue usando en estudios y en campos de los recursos humanos en las empresas de hoy día, y no se resumen solo a cuestiones de ámbito sexual. En 1944, su autor estaba en la cúspide. Su personaje tenía 10 millones de lectores en sus números y otros millones de una tira diaria en periódicos en Estados Unidos. Marston solo pudo trabajar durante pocos años en los guiones de Wonder Woman, pues murió en 1947, víctima del cáncer a los 53 años. Elizabeth Holloway y Olive Byrne se mantendrían conviviendo juntas hasta la muerte de esta última en 1985. Nunca se probó ni admitieron relación de pareja entre ellas, ni nunca persona de su círculo personal, profesional o parte de sus familiares que lo afirmaran. Wonder Woman, como el resto de cómics de la época, a partir de los años 50 acabaría sufriendo una despiadada caza de brujas y censura promovida por el psicólogo Freddy Krueger. Tuvo un veneno especial por la famosa trinidad de superhéroes de DC Comics. Este grupo de Superman, Batman, Wonder Woman es una forma especial de cómic criminal. Según él, Superman era fascista, Batman era gay y Wonder Woman era una lesbiana sadomasoquista. En su libro La seducción del inocente ponía el grito en el cielo ante la feminidad avanzada de Wonder Woman y la acusaba de corromper a las niñas. Es decir, las mujeres inscritas en el ejército o empleadas de la industria tuvieron que dejar sus trabajos y regresar a sus hogares para dejar paso a los hombres que volvían de la guerra. Se les dijo un destino de esposas y madres. Para la época, las mujeres debían seguir siendo sumisas, permanecer en casa, al cuidado exclusivo de los niños y su marido. Esas ideas de igualdad y superación estaban mal vistas. La independencia de la mujer, querida por las amazonas, impregnaba casi todas las historias. Ahora Wonder Woman era la enemiga. Menos mal que estos tiempos tan radicales y puritanos han pasado,
poco a poco hasta ahora, mientras nuestra sociedad actual sigue luchando por la igualdad de deberes y derechos para todas las personas de este mundo. Y esto último, en definitiva, esta lucha es lo que mejor define a Wonder Woman. A partir de 1972, Gloria Steinem, luchadora por el papel de la mujer en la política, abogó por destruir la censura sexista sobre Wonder Woman y devolverle sus poderes, su traje y el espíritu feminista que le infundió su creador, recuperándose poco a poco el personaje, hasta que en 1987 George Pérez dio el golpe definitivo, rescatando el origen de la brava guerrera y su relación con las míticas amazonas, tal y como Marston soñó 50 años antes, reafirmando el lugar destacado de Wonder Woman en el mundo del cómics hasta el presente. Marston y Elizabeth fueron honrados en la publicación 50 que hicieron grande a DC en 1985 y fue incluido en el Salón de la Fama de los premios Will Eisner del 2006. En el 2017 se estrenó una película de gran presupuesto, teniendo un éxito considerable, sin traicionar el mensaje de las historias originales. El cómic original de Marston fue nuestra Biblia, especialmente con respecto al espíritu de los valores que Wonder Woman defiende y su lugar en el mundo, dijo la directora Patty Jenkins. También en el 2017 se lanzó una película biográfica sobre Marston, Elizabeth Holloway y Olive Byrne, dirigida por Angela Robinson. También ha generado controversia sobre la introducción de elementos biográficos no respaldados por el soporte documental ni aportaciones de los familiares aún vivos, convirtiéndola en una película fantasiosa sobre personajes históricos, según denuncia la nieta de Marston, Christy Marston, y actrices como Linda Carter, Wonder Woman de los 70, y Susan Eisberg, voz de Wonder Woman en series y películas de animación, se han unido dándole la razón a Christy Marston. Lo que sí puedo asegurar es que la identidad secreta de William Moulton Marston es sorprendente, ya que este misterioso creador de la Mujer Maravilla ya no puede ser atribuido a una sola persona. Charles Moulton es posiblemente la combinación de la fuerza del amor, la feminidad e intelecto, la unión de los poderes combinados de él mismo, Elizabeth y Olive. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram y demás redes sociales. Dejaré un link en la descripción. Muchas gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Un abrazo grande y hasta la próxima.